Bueno, ahora vamos a ver el tema de equilibrio hidroelectrolítico. Vamos a hablar algunas generalidades. Bueno, el agua es el componente más abundante del cuerpo, constituye cerca del 60% de nuestro peso corporal, o sea, 42 litros. Y un 70-80% en lactantes neonato y prematuro. Entre más prematuro, pues mayor contenido de líquido tenemos en nuestro peso corporal. ¿Qué es homeostasis? Pues la homeostasis se refiere al equilibrio dinámico entre la entrada de agua, sustancias inorgánicas y moléculas orgánicas, su distribución entre los compartimentos acuosos corporales y la ya casi igual de estas sustancias. O sea, si lo que entra tiene que salir. Vemos en esta figura, pues, ejemplo de los ingresos que podemos tener nosotros normales, líquidos ingeridos, más o menos un promedio son 2100 al día, y del metabolismo de los alimentos, hablando de un aporte de 200, siendo un total de 2300. Podemos tener pérdidas, pérdida insensible en la piel por la sudoración, que es un valor de unos 350 ml al día. Por los pulmones, la respiración también son 350 ml, sudor, y en ese perdemos generalmente 100 ml al día. En la orina vemos que perdemos 1400 ml promedio, siendo total 2300. Notarán que lo único que entra, pues, pero tiene que salir. El agua puede estar distribuida en dos compartimentos principales. ¿Verdad? Tenemos el líquido intracelular y el extracelular. El intracelular equivale al 75%. Entonces nosotros tenemos la mayor parte de nuestra agua está en la célula. Y un 25% se encuentra en el líquido extracelular. Ahora, en el líquido extracelular tienen varios compartimientos, como ser el espacio intravascular, intersticial y el transcelular, que ahí está distribuido ese 25% del espacio extracelular. Con esta figura, entonces, observamos nosotros aquí en el plasmático, en el espacio intravascular, nosotros tenemos 3 litros, ¿verdad? Y yo mencioné las pérdidas que podemos tener de este espacio, como especie de los riñones, pulmones, ese sudor y orina, y todos los ingresos pues, van a ir hacia la sangre. Pero en la sangre se encuentra separada del espacio intersticial por la membrana capilar, y el líquido intersticial se encuentra separado de la célula por la membrana celular. Normalmente estas dos membranas son muy importantes. Notarán en la flecha cómo están siendo intercambio a través del sistema linfático, va a estar construyendo mucho en esta concentración de estos líquidos. Y aquí tenemos el espacio intracelular. El espacio intracelular tiene 28 litros. En cambio, el líquido intersticial 11 litros y el plasma 3 litros. Pero aquí está el 75% y el otro 25% del agua. El líquido extracelular, ¿verdad? Tenemos que el sodio es el cation principal del líquido celular y los aniones son cloruro y bicarbonato. Tenemos aproximadamente 14 litros, o sea, 20% del peso corporal. El líquido intracelular, el cation principal es el potasio y los aniones son el fosfato y las proteínas. Tiene aproximadamente 28 litros. Entonces tenemos un 40% del peso corporal. El líquido transcelular es el líquido de los espacios sinoviales, peritoneales, pericardio, muscular, líquido celular arquídeo, pleural, secreciones salivales y de las glándulas endocrinas. Y tiene más o menos en este espacio transcelular 1 o 2 litros. Vemos aquí en esta figura, entonces el cation principal en el líquido extracelular es el sodio, haciendo cloro y bicarbonato los aniones más importantes en el extracelular. En el intracelular tenemos que el potasio es el principal, siendo los cationes, los aniones principales, fosfatos, aniones inorgánicos y las proteínas. Es muy importante esa relación que existe en los comportamientos y los líquidos, compartimentos y los líquidos corporales. Como el plasma y los líquidos intersticiales están separados por las membranas capilares, que son muy permeables, se pasan muy fácilmente los componentes, agua y solutos. La composición iónica de ambos medios tiene que ser parecidas. Es importante es que la concentración de proteínas es muy similar en las dos. La mayor diferencia es la mayor concentración de proteínas en el plasma. O sea que, perdón, ahí el plasma tiene más en el espacio intersticial. La célula, en cambio, recuerda que la célula se encuentra separada de la sangre por la membrana plasmática.
Aquí es la membrana capilar, es la membrana plasmática, y tiene mayor concentración de proteínas, las células que en el plasma. Dice 4 veces más que el plasma. Entonces vemos que la proteína puede jugar un papel importante sobre lo que se refiere a la presión oncótica. Entonces, hemos dicho que la barrera que separa el líquido intracelular del celular es la membrana celular, que es muy importante, la cual es muy permeable al agua, lo que permite mantener la tonicidad o la osmolaridad del equilibrio. Es decir, será siempre casi igual en el espacio líquido celular y el líquido intracelular. Osmolaridad, algo muy importante, o sea, el tono, o sea, la concentración de solutos va a estar ahí, va a ser difícil que pase de un lugar a otro por la membrana plasmática. La membrana celular, la membrana de la célula, ¿no? Mantiene la composición química diferente en ambos espacios, debido a que limita en gran medida los movimientos de los cationes y aniones, aun cuando ocurre un cambio de la osmolaridad del líquido celular. De modo, aquí la importancia de esto es el agua es el que va a hacer cualquier modificación de la osmolaridad, el agua, porque puede pasar de la membrana, pero el sodio, potasio, argón necesitan bombas para poder lograr eso. Entonces, mantiene un equilibrio osmótico en ambos espacios. El agua es encargado de mantener esa osmolaridad normal, como 180 a 300 milimoles por milimoles kilogramos de agua. ¿Qué respuesta tienen las células am, hacia a los diferentes compartimientos? Si estamos en soluciones que tienen solutos iguales, bajos o muy aumentados. Si una célula se coloca en una solución de solutos no difusibles, una osmolaridad de 280 milimoles, o sea, normal, las células no se van a deshidratar o encogerse, ni se van a edematizar, porque la concentración de agua en los líquidos extracelular e intracelular es igual, y los solutos no pueden entrar ni salir de la célula. Entonces eso se denomina que está en una solución isotónica, pues la célula se mantiene normal su tamaño. Al contrario, si lo colocamos en una solución hipotónica, es decir, su concentración de soluto o su osmolaridad es muy baja, de menor de 280 milimoles, el agua se va a difundir hacia el interior de la célula edematizándola o hinchándola, con el fin de que el agua va a continuar entrando hacia el interior, al interior de la célula, diluyendo más ese líquido intracelular, mientras que se va a ir concentrando paulatinamente el líquido extracelular. Y esto se detiene, este paso de agua, hasta que ambas soluciones mantengan una osmolaridad similar. Si colocamos la solución ahora en la célula, en una solución hipertónica, o sea, mayor concentración de soluto, no orguarendo, son no difusibles, el agua saldrá de la célula hacia el líquido extracelular, concentrando el líquido intracelular, o sea, reduciendo su osmolaridad para que permita diluir más el líquido extracelular. Y en este caso, la célula se va a deshidratar o se va a encoger, ¿verdad? O se va a contraer hasta que los dos espacios tengan una osmolaridad similar. Vemos en la figura que está una célula, vemos los puntitos azules con los solutos, está una solución isotónica de 280 milimoles, ve que no cambia la célula su tamaño, para su solo concentración de soluto. Pero si lo colocamos en una solución hipotónica, una molar de 200 milimoles, observamos milimoles por litro, vemos que la célula se va a aumentar de tamaño, o sea, se está hinchando, y vemos que los solutos se van dispersando, o sea, acá hasta que se detiene hasta que ambas soluciones tengan la misma osmolaridad. En esta otra figura vemos si la célula lo coloco en una solución hipertónica, o sea, donde hay mayor concentración de soluto, la célula va a sacar agua hacia el espacio, para tratar de diluir esa concentración de soluto hasta que ambas mantengan la misma osmolaridad. Y en este caso son 360 milimoles. Aquí la célula se va a encoger o deshidratarse. Existen mecanismos que regulan el volumen, mecanismos renales y hormonales. Un mecanismo importante, el sistema renina-angiotensina. La renina, además, se libera de las células justagranulares de los riñones, ahí a nivel de la nefrona, que puede ser ocasionada por la estimulación del sistema nervioso simpático o una reducción de la presión arterial aferente por
caso de los choques, como hemos mencionado, o una reducción de la concentración de sodio en el túbulo distal. Aquí en la renina, la que se libera del sistema del sistema glomerular, va a actuar sobre la angiotensina, lo que es producido en el hígado, y se convierte en angiotensina 1, en la cual va a hacer los pulmones, va la enzima convertidora de angiotensina y la convierte en angiotensina 2. Aquí la angiotensina 2 va a ocasionar allá en el centro de la sed, en el sistema nervioso central, para que el paciente tenga deseo de beber agua, abundancia, bastante agua. Va a haber también, va a provocar un vasoconstricción sistémica y también a nivel renal, ¿verdad? Los vasos renales, que tienen una disminución del flujo renal, disminuye el flujo de filtración pulmonar y de la excreción de orina. Estimula a nivel de la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona, que esta va a los riñones a aumentar la resolución de sodio y agua. La misma angiotensina 2 estimula la resorción de sodio en el túbulo proximal a través de la estimulación de la bomba sodio y potasio de la membrana lateral del epitelio tubular. También, pero en el túbulo proximal hace un intercambio de sodio e hidrogeniones también. La aldosterona, pues, que se queda en el glandular suprarrenal, va a favorecer la absorción de sodio y secreción de potasio en los túbulos distales y colectores corticales y el conducto colector al estimular la bomba sodio y potasio en la membrana vasolateral de las células tubulares. Recordemos que si se absorbe sodio, de forma indirecta está haciendo agua hacia al intersticio. También la aldosterona aumenta la promesa de sodio en la membrana luminal de los túbulos colectores corticales, aumenta la absorción de sodio y hidrógeno en los túbulos distales. Otras hormonas, estereopectinas, efectos natriuréticos, existen en las células de la aurícula del corazón. Se secreta cuando se distienden las paredes de las aurículas debido a un aumento del volumen plasmático. Ocasiona un efecto vasodilatador en los vasos renales, ocasiona un aumento del flujo sanguíneo renal y a la vez inhibe la absorción de sodio y agua en los túbulos renales. La vasopresina, pues, aumenta la absorción de agua o un incremento de la permeabilidad en los túbulos distales, colectores, corticales y medulares del riñón. Tenemos todos los mecanismos que regulan la osmolaridad y la tonicidad. Ya hemos hablado sobre el mecanismo de dilución en concentración renal en la insuficiencia renal en las clases anteriores. La sed es una sensación consciente de la necesidad de obtener y de beber líquidos con alto contenido de agua. La sed es estimulada por el aumento de la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo, disminu- disminución de la presión arterial y la angiotensina 2. Con varios factores estimulando la sed. Aquí la neurona sensitiva o receptora se localiza en el centro, en el hipotálamo, o sea, si es el centro de la sed, y que van a responder todos estos cambios antes descritos. Ahí vemos estas figuras, aquí vemos todos los núcleos que tiene el, el hipotálamo. En- Aquí vemos hipófisis que también va a tener su relevancia e importancia sobre esta función de la sed. Vemos las células somorreceptoras que van a ser estimuladas por aquellos factores antes mencionados. Ahí tenemos acá que si se estimula esta célula somorreceptora va a provocar sed, va a aumentar la ingesta de agua y va a aumentar totalmente el volumen del agua extracelular aumentado. La osmolaridad sérica alterada, pues, son, van a provocar el aumento de la sed, o sea, cuando aumenta la osmolaridad aquí del paciente o aumento de la angiotensina 2 o el volumen. Esto va también a originar que las células receptoras que estimulen la liberación de vasopresina por esa reducción de volumen o por aumento de la sed. Esto va a ir a los riñones, aumentar la absorción de agua y también tratar de restablecer el volumen sanguíneo. Algunos conceptos que es osmolaridad y osmolalidad. Estos dos conceptos que se utilizan como sinónimos en la parte médica. La osmolalidad es la concentración total de solutos por kilogramos de agua y se expresa en milimoles por kilogramo de agua. Osmolaridad es la concentración de solutos por litro de solución a una temperatura específica, milimoles por litros. Osmolaridad por litro. Milimoles. Entonces, en los líquidos corporales es poco importante el eficiente amplia se considera como sinónimo, ya que 280, 300 son valores para ambos, solo que la unidad uno pone milimoles por kilogramo de agua y el otro milimoles por litro.
El 80% de la osmolaridad total del líquido intersticial de plasma se debe a los iones sodio y cloruro. O sea, por eso es importante la concentración de sodio para mantener una osmolaridad normal. Mientras que en el líquido intracelular casi la mitad de la osmolaridad se debe a los iones potasio y el resto se debe a otras sustancias intracelulares. La osmolaridad normal es de 280 a 300 miligramos por kilogramo de agua y se mantiene dentro de estos límites gracias a varios mecanismos capaces que pueden percibir un cambio de la tonicidad del paciente. La fórmula para calcular la osmolaridad es el sodio plasmático por 2 más el boom, que representa miligramos por decilitro entre 2,8 más la glucosa sanguínea, miligramos por decilitro entre 18. Ya vamos a explicar ahorita de dónde salen estas constantes del 2,8 y el 18. El peso molecular de la glucosa es 180 y de los dos nitrógenos de la urea es 28, o sea, del boom. Por lo tanto, el contenido plasmático de ambas sustancias se expresa por en miligramos por decilitro, ¿verdad? Como vimos en la fórmula. Pero este peso molecular se representan nuevamente en miligramos por litro. O sea, de tal forma que los pesos moleculares se van a dividir entre 10, ¿verdad? Porque nosotros están decilitro de 10. Por lo tanto, la concentración de glucosa se puede calcular por contenido de glucosa en plasma de miligramos por decilitro es 18 y la constante de Bohm en miligramos por decilitro es 2,8. O sea, dividimos 180 entre 10 es 18 y 28 entre 10 es 2,8. Y de ahí vienen esas constantes que vemos nosotros en la fórmula de la osmolaridad. Ejemplo, tenemos el Bohm, hormón nitrogenúrico sanguíneo. Si una persona tiene un Bohm de 20 miligramos por decilitro y una glucosa sanguínea de 100, el límite superior, ¿verdad? Y una concentración de sodio de 145 miliequivalente, la osmolaridad sería de 145 por 2, 20 entre 2,8 más 100 entre 18. Esto es igual, 145 por 2, 290. Hacemos esta división, sale 7,14 y te sale 5,5. Total sale 302,64 milimoles por kilogramo de agua. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos de los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Anormalidades de volumen. Tenemos hipovolemia y hipervolemia. Anormalidad de la tonicidad, hipertonicidad o hipotonicidad. Anormalidad de volumen, ya hemos hablado mucho de esta hipovolemia en caso de choque, que es un estado de pérdida de sal y agua que supera la ingestión, lo que produce una disminución del volumen del líquido celular. La pérdida de sodio puede ser renal o extrarrenal. En las causas renales que pueden llevar esta hipovolemia, ya se ha hablado también de enfermedad renal aguda y crónica. Aquí los diuréticos que se utilizan en esta patología inhiben vía específica la absorción de sodio a todo lo largo de los túbulos renales, con lo consiguiente aumento de la excreción urinaria del sodio. Entre los diuréticos, pues tenemos la espironolactona, que es una antagonista de la aldosterona, y muchas veces esta se caracteriza bastante por pérdida de potasio. También puede existir pérdida excesiva de agua por la orina, por una alteración de la secreción de la vasopresina. En caso de nervio insípida central, como caso de meningitis, traumas craneales, que provoca un incremento de esta hormona y va a ocasionar esto a nivel renal. También hay un aumento en la excreción de solutos no absorbibles como la glucosa o la urea, ocasionando una disminución de la reabsorción tubular de sodio y del agua y la inducción de diuresis osmótica o de solutos. Esto ocurre en pacientes con diabetes eh, descompensada y pacientes con una dieta rica en proteínas. También se hace una pérdida excesiva de agua y sodio en la fase diurética de la necrosis tubular aguda, o sea que la fase de complicaciones, y después de una resolución bilateral de la vía urinaria, en caso de cálculo en la vejiga. Extrarrenales, pérdidas extrarrenales. Puede producirse por vómito, drenajes mecánicos, fístulas enterocutáneas, transpiración excesiva, diarrea, y fiebre. Y algunos trastornos facilitan el secuestro de líquido en un tercer espacio y que también puede causar hipovolemia, como una citis, ¿no? Ejemplo, es una obstrucción de tubo digestivo, de subcutáneo en casos de graves,
el espacio retroperitoneal, pancreatitis aguda, cavidad peritoneal, caso peritonitis, hemorragia, que pueden contribuir a la hipovolemia. Otro mecanismo de lo que es hipovolémico es la reducción del volumen vascular. Ese hipovolemia va a producir un descenso del retorno venoso con caída de la presión venosa central, disminución de la precarga ventricular derecho, disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Esto va a activar pues, una serie de mecanismos compensatorios que van a provocar una estimulación del sistema nervioso simpático, allá en el centro vasomotor a nivel del globo raquídeo, que va a aumentar los niveles de catecolamina. Y esto van a favorecer de forma directa el acero histoglomerares, también la activación del sistema renina-angiotensina, en las cuales esto va a tener el efecto, ¿no? Uno, a nivel del sistema vascular periférico, producir una vasoconstrucción arteriovenosa. Y también pues, va a enfocar a nivel del territorio plánico, riñón, piel y músculo para perturbar el flujo sanguíneo a órganos como el cerebro y el corazón. Todo esto a través del mecanismo de una redistribución del flujo, para llevar la sangre pues, hacia lo que es el cerebro y corazón, órganos vitales, ¿no? Para nuestra supervivencia. El cuadro clínico pues, de una hipovolemia puede haber la pérdida de líquido del espacio celular ocasiona deficiencia de los comportamientos tanto plasmático y de líquido intersticial. De ambos lados va a estar afectado. Y esto va a provocar que el paciente tenga una elevación del hematócrito, porque la pérdida de líquido de plasma concentra las proteínas y eritrocitos en la sangre total. Excepto, esto no lo vamos a ver cuando el paciente tenga una hipovolemia originado por una hemorragia. Vamos a tener hipotensión arterial por una disminución del volumen plasmático. Taquicardia, esto presentando por una reducción del volumen intramuscular y por la estimulación del sistema simpático en el miocardio. Disminución de la turgencia cutánea, que se vuelve pellizcando un pliegue de la piel entre el pulgar y el índice, y al aflojar los dedos, pues la piel debe retornar inmediatamente a su configuración original. Una pérdida del agua corporal de un 3 al 5% en niños hace que se pierda esa urgencia de la piel y el tejido permanece elevado durante algunos segundos. Se tarda en volver a su normalidad. Vamos a ver la mucosa seca que se ve por la vasoconstricción periférica y disminución del volumen del líquido celular. Vamos a notar ojos hundidos, que ocurre cuando el contenido de líquido de los tejidos disminuye a medida que se pierde el espacio intersticial y disminuye el líquido de la cámara anterior del ojo. Pérdida de peso, pues al perder volumen de líquido se acompaña de un peso corporal. Un litro de agua pesa 1 kilogramo. Ya recordamos que nuestro cuerpo, es decir, el 60-70% es agua. Entonces, al perder volumen de agua, perdemos peso. La elevación de la temperatura corporal, que es un efecto directo de la disminución del volumen, allá en el centro de la temperatura en el hipotálamo, o el punto de ajuste. La piel está fría, disminución de la secreción de saliva y sudoración reducida por la vasoconstricción periférica. Sed, hay varios mecanismos para la estimulación de la mucosina 2 y de la vasopresina, también pasa por la reducción del volumen sanguíneo, van a estimular el centro de la sede del hipotálamo. La fatiga muscular y calambre relacionada por la vasoconstricción y disminución del riego sanguíneo muscular, de ahí la deficiencia de potasio cuando está presente el choque. Anorexia, náusea, mareo,
Son síncope por difusión de flujo sanguíneo cerebral. Oliguria, pues va a haber una reducción de la orina. eh, o sea, la emisión urinaria disminuye y la osmolaridad y la densidad urinaria aumenta a medida que se eleva el nivel de vasopresina por la disminución del volumen vascular. Recordemos también, bueno, que un choque, pues se está perdiendo el volumen efectivo y hay una vasoconstricción sistémica y también una vasoconstricción renal. La hipervolemia, lo contrario a la hipovolemia, que es una expansión de volumen. Hay una mayor ingesta de agua y sal, que va a superar sus pérdidas renales y extrarrenales. Esto ocurre de una manera secundaria al aumento del sodio en el cuerpo, que a su vez lleva pues, un aumento del agua corporal. El aumento de este líquido involucra el espacio intersticiales y el espacio vascular. Las causas, pues, la eliminación inadecuada de sodio de agua. O sea que esto está un ejemplo es la trastorno renal, insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, hepática y el exceso de esteroides. Bueno, el exceso renal no excreta sodio, sino que retiene. La insuficiencia cardíaca, pues al no dar un buen gasto cardíaco, se reduce el gasto cardíaco al riñón y el riñón detecta una reducción de su volumen y hace los mecanismos de retención de sodio, o sea, liberación de angiotensina, la angiotensina va a la glándula suprarrenal, libera aldosterona, y la aldosterona empieza a resolver sodio y agua. Y también ahí está la liberación de la vasopresina, que aumenta la absorción de agua. Entonces, es hepática muy similar a lo anterior, pues si el hígado está dañado, la circulación portal, pues no logra penetrar en ese hígado y se reduce el gasto, ¿cómo se llama? El flujo sanguíneo hacia el lado derecho del corazón, disminuye el gasto cardíaco y lo mismo, ¿verdad? Reduce el flujo sanguíneo renal. El exceso de esteroides, pues, hace una función también de la aldosterona. Recuerden que el cortisol y la aldosterona vienen del mismo molécula de los esteroides. Cuando hay un exceso de estas hormonas, los esteroides, van a ir a los riñones y van a incrementar la absorción de sodio, ¿no? Hacen expulsión de mineralocorticoides. Lo más común, pues, es una disminución de la alimentación de sodio de agua por los riñones, de este mecanismo de hipervolemia. Otro mecanismo de hipervolemia es ingesta excesiva de sodio en relación con el ingreso. Ingesta excesiva de alimentos, ingesta de fármacos o remedios caseros con sodio, administración de líquidos con sodio por vía parenteral. En el momento de los ancianos tenemos alto riesgo de tener este problema, ya que ellos pierden las gustativas, papilas gustativas y tienden a echarle bastante sal y otros condimentos a los alimentos para sentir el sabor. Varios fármacos tienen su recipiente de sodio. eh, También los remedios caseros le echan sodio, o sea, bastante sal. Esto puede contribuir también esto y los líquidos como cloruro de sodio que uno puede estar administrando en algunos pacientes manejando alguna patología. Otra es la ingesta excesiva de líquidos en relación con la eliminación. La administración de líquidos o de sangre por vía parenteral a una velocidad demasiado alta. Pero ahora ya existen bombas de infusión que ha reducido este problema y se hace más programada la administración de dichas sustancias y evitamos no darle, pasarle de manera rápida esos líquidos. El cuadro clínico de la hipervolemia es un aumento de peso, ¿no? Por el incremento de líquido en el espacio intersticial y vascular. Vamos a observar edema, el exceso de líquido en un comportamiento intersticial. El edema puede ser generalizado y puede limitarse en áreas de declive del cuerpo, como las piernas y los pies. Vamos a encontrar disnea, contracción respiratoria por edema pulmonar secundario al aumento del volumen vascular, que puede estar los pulmones. Distensión venosa por aumento del mismo del volumen vascular. Hipertensión por la retención de sodio y el aumento del volumen vascular. Y en este futuro puede haber insuficiencia respiratoria, que el paciente puede manifestarse por disnea paroxística nocturna, la ortopnea, o sea que el paciente tiene que estar durmiendo casi sentado, porque si se acuesta de forma horizontal se constienen los pulmones y puede despertarse con dificultad respiratoria. Hay hipertensión arterial, ¿verdad? Y edema que son de miembros inferiores, o zona de declive. Así agregando un poco hacia el tema de la trastorno hidroelectrolítico, pues está el edema. Aquí vamos a hablar un poco cómo la trastorno hidroelectrolítico provoca edema y otros dos mecanismos más de este problema. El edema pues, es una tumefación palpable producida por expansión del volumen del líquido intersticial. El edema es evidente hasta que el líquido intersticial ha aumentado. El líquido intersticial ha aumentado de 2,5 a 3 litros se va a observar el edema.
O sea, podemos tener retención de líquido y no tener edema nosotros. Las causas del edema, bueno, tres mecanismos, pues uno de ellos es el aumento de la presión capilar o aumento de la presión hidrostática, que es lo que estamos hablando en nuestro tema de hoy de trastorno hidroelectrolítico. La presión hidrostática es la fuerza con que la sangre es impulsada contra las paredes vasculares. Una definición muy parecida a lo que es presión arterial, ¿no? Que es la fuerza que la sangre en las paredes de los vasos aquí. El aumento de la presión de filtración capilar ocasiona un aumento del movimiento del líquido intravascular hacia el espacio intersticial. Recordemos que la presión hidrostática permite sacar agua o otros nutrientes del espacio vascular hacia el intersticio. En cambio que la presión cótica es lo contrario, ¿no? Trae sustancias o agua hacia el espacio vascular. Entre los factores que elevan la presión capilar se encuentra un aumento de la presión arterial o disminución de la resistencia al flujo a través de esfínteres precapilares, ejemplo, de los problemas renales, neuropatía, insuficiencia cardíaca o una administración excesiva de líquido, ¿no? Que aumenta la presión capilar. Otro aumento de la presión venosa o la resistencia de egresos en el esfínter postcapilar, de vago de pulmón, lo hepático y la trombosis venosa. Otra distensión capilar debido a un aumento del volumen intravascular, como de nuevo los riñones, nefropatía, embarazo o insuficiencia cardíaca. El segundo mecanismo que nos puede producir edema es la disminución de la presión gótica. La presión coloidomótica o oncótica es la presión del flujo de agua que ejerce una proteína contenida en el espacio vascular. Tienden a atraer líquidos del comportamiento intersticial hacia el plasma y por lo tanto hace que entre agua y otras partículas en los capilares. El edema por disminución de la presión oncótica puede verse, ¿verdad?, por una porción inadecuada de la proteína o pérdidas anormales de la proteína. Recordemos que la proteína principal es la albúmina, que es la que está haciendo esta presión oncótica y es de la que se pierde. Entre los ejemplos tenemos de las edema o problemas de la presión oncótica o reducción de la presión oncótica es una presión inadecuada que se puede desarrollar en insuficiencia hepática, puede que el hígado es el órgano principal de la síntesis de las proteínas, inanición de nutrición de los de pacientes, o una pérdida normal de proteínas, como células renales, como he hablado siempre, nefrótico, clásico, destrucción o lesión de grandes superficies de proteínas como quemaduras, ¿verdad? En donde hay lesión de los capilares y hace que se pierde grandes cantidades de proteínas. Tenemos aquí un vaso sanguíneo, está la arteria, el extremo arteriolar y venoso, y está aquí las células, el intercambio capilar. Normalmente aquí la presión hidrostática es más alta. Ahora se va a pasar oxígeno y nutrientes hacia la célula. Y en el otro tema, pues, la presión oncótica se encarga de entrar sustancias de desecho para poder ser eliminada del organismo. Aquí estamos otra vez el efecto de las presiones, muscular, emocional, la presión eh, sanguínea y la hidrostática, que da nutrientes, y la presión oncótica, que permite la entrada de productos metabólicos de la célula. Tercer mecanismo de edema, aumento de la presión capilar. En condiciones normales, capilares libremente permeable el agua, electrolitos, glucosa, oxígeno y dióxido de carbono entre los compartimentos intersticial y plasmático. El flujo de líquido estará regulado previamente por la presión hidrostática, oncótica o coloidosmótica si la pared está íntegra. O sea que es importante la integridad de la membrana para que la presión hidrostática y oncótica haga su función fisiológica en nuestro organismo. El daño del endotelio pues, va a provocar un agranamiento de los poros, su integridad de la pared y va a aumentar la permeabilidad, permitiendo que el líquido pase hacia el intersticio. O sea, de un líquido rico en proteínas de lo normal. El aumento de las proteínas en el espacio intersticial pues aumenta la presión gótica. De ahí tisular y contribuye a la acumulación de líquido en el espacio intersticial, porque la presión gótica atrae. Entonces va a pasar líquido hacia el intersticio. Entre los estados que aumentan la presión capilar se encuentran las quemaduras, la congestión de los capilares, la inflamación, aumenta por menores químicos como la histamina y la bradicinina, y respuestas inmunitarias que alteran la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, normalmente los vasos sanguíneos están bien unidos, sus células, lo que se llama cemento intercelular, pero cuando hay estos mediadores o quemaduras, se pierde esa unión de la célula y permite la salida de líquido y proteína hacia el espacio intersticial.
Ahora vamos a hablar de alteración en la tonicidad, de que es más que todo hablando del sodio, ¿no? Porque es el que mantiene la osmolaridad. De la definición, que es hipertonizar. Es el aumento de la concentración de solutos osmóticamente activos en los líquidos corporales que no cruzan la membrana celular para ingresar a la célula. Se mantiene ahí. Recuerde que la membrana celular impide, se mantiene esa electrolitos o la osmolaridad con los solutos dentro de un espacio a otro. Y el agua es el que cambia más que todo la osmolaridad. La hipernatremia es la causa más común de la hipertonicidad. La hipernatremia es el trastorno del sodio en donde el nivel sérico es superior a 145 milicolentes por litro. Sin embargo, clínicamente significativa, la elevación arriba de los 150 milicolentes por litro, que es sintomática. Y sobre esto, pues ahora, pues ustedes, ahorita la literatura ahora se considera que el valor normal de sodio es de 135 a 150 milicolentes por litro, porque puede tener 146, puede tener 147 milicolentes por litro y puede estar asintomático. Y arriba de 50 empieza con los síntomas. Por eso ya se pone como rango ya superó 150 milicolentes por litro. La hipertonicidad no es lo mismo que hiperosmolaridad. Estos son dos conceptos y como había mencionado, así como la osmolaridad y osmolaridad se toman sinónimo en la parte clínica. Podemos considerar que en la parte clínica muchas veces se considera sinónimo, pero aquí se explica un poquito más la parte fisiológica. Digamos, la hiperosmolaridad es producida por aumento de concentración de solutos como urea o alcohol que atraviesan las membranas celulares de los líquidos corporales o por aumento de la concentración de solutos como sodio. O sea que, en este caso, recordemos que hemos hablado de la osmolaridad, pero la hipertonicidad son sustancias que no cruzan la barrera, la membrana celular. Pero el alcohol y la urea puede dar a nosotros trastornos de la osmolaridad de manera transitoria, ya que eso pasa en la célula. Las membranas celulares, pero alteran nuestra osmolaridad, pues se llama hiperosmolaridades, no hipertonicidad. Pero eso en el caso de los alcoholismos, ¿no? La hipertonicidad produce desplazamiento de agua desde el comportamiento intracelular hacia el extracelular y ocasiona deshidratación celular. En caso de la hiperosmolaridad, sin hipertonicidad se observa proporcionado los comportamientos intracelulares y extracelulares, en este caso de la ingesta de alcohol, ¿verdad? Causas de hipertonicidad, o sea, aumento de la osmolaridad. Pérdida de líquido hipotónico. Ocurre en situaciones en que hay una pérdida de agua, como de sodio, con una cantidad mayor de porcentaje de agua, ¿verdad? Produciendo deshidratación hipernatrémica e hipotensión arterial. O sea, pérdida de agua y sodio, pero predomina la pérdida de agua en el paciente, dando hipotensión y hipernatremia, ¿verdad? El paciente. Siempre una diarrea osmótica, la que está, puede que la diarrea secretoria y diarrea osmótica. Este es el caso de sustancias no absorbibles en la luz intestinal en el paciente, en la que hace que pierda grandes volúmenes de agua, pero no de electrolitos. Vómitos, ¿no? Paciente, fiebres, con sudoración excesiva, la exposición al calor como golpes de calor, ¿no? Y la diabetes sacarina o diabetes. Son características que nos pueden dar una hipertonicidad y nos puede dar choque, ¿no? Otra causa son ingesta aumentada de sodio, ya sin proporción adecuada de agua, originando una intoxicación salina. Un ejemplo, pues, esos en Semana Santa, por que van a la piscina, es la ingestión de agua de mar. O sea, hacemos, donde tiene 480 milicolentes por litro. El uso de enemas salinos, o sea, el abuso de enemas salinos, tener mucho cuidado con pacientes estreñidos o pacientes que tienen lesiones en medio de la espinal, pues el uso de enemas no es recomendable, hay que usar otros fármacos para ayudarle a que el funcionamiento intestinal. Uso de bicarbonato de sodio en la reanimación cardiopulmonar, que sí se ha limitado bastante, debe ser muy específico para darle en el RCP. El bicarbonato de sodio en pacientes que presentan acidosis metabólica por la parada cardiorrespiratoria. El manitol, que es un diurético osmótico que utilizamos en pacientes con edema cerebral, como un ejemplo, que tenemos que ir monitoreando mucho lo que es la osmolaridad en ello. Soluciones de rehidratación oral o fórmulas para lactantes mezcladas inapropiadamente, o sea, fórmulas caseras
que se utilizan para hidratación oral o, o fórmulas que a veces las madres pueden equivocarse de de sal. O pacientes ancianos que no tienen acceso libre al agua, o que en ocasiones ellos necesitan un tutor o una persona que le ayude a su alimentación. Muchas se considera que los pacientes ancianos tienen ¿cómo se llama? La sensación de sed y uno puede estar ofreciendo el agua, hay que mantenerlo hidratado. Todo esto se asocia a una hipertensión arterial con hipernatremia. Otra es pérdida de agua libre. O sea, pérdida de agua insensible a través de pulmones, o sea, una hiperventilación o sudoración en la piel, como ocurre en la hipertermia, ¿verdad? La tirotoxicosis y quemaduras extensas. El organismo más importante de pérdida de agua libre es el riñón. Aquí tenemos la diabetes insípida central o neurogénica, que se debe por deficiencia completa o parcial de la secreción de la vasopresina. O sea que el paciente pierde grandes volúmenes de agua. La pérdida insípida central o neurogénica, como su nombre dice, son problemas a nivel del cerebro. He visto casos de meningitis o trauma craneal. Lo otro es que sea propio riñón, diabetes nefrogénica, que se ve a que el riñón no responde bien a la vasopresina. O sea, tenemos aumentada la vasopresina, pero no está haciendo su sobre renal. Y, como dice, aún en presencia de toda esta hormona, el riñón está perdiendo bastante cantidad de agua. En ambos casos, entonces se pierde orina libre, solutos, y el diagnóstico se realiza al detectar un plasma hipertónico, o sea, una unidad mayor de 300 milimoles por litro, una orina bastante diluida. La pérdida de agua sin soluto induce disminución del líquido intracelular para equilibrar la osmolaridad del plasma. El líquido intracelular se encuentra dos tercios del agua corporal total, lo vemos que se encuentra la mayor cantidad de, de nuestros líquidos, de 48 litros, 28 litros cuentan en este espacio intersticial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Caso de la hipertonicidad, sed. Alzamiento de sodio va a estimular ahí el centro de la sed en el hipotálamo y el paciente empieza a deseo de tomar agua. Va a haber un aumento de la temperatura corporal. Va a haber también síndrome neurológico, ¿verdad? Que se debe a la salida de agua de las neuronas por efecto de la hipertonía, o sea, en la deshidratación celular. Eso puede provocar hemorragias para soranoideas intracerebrales, porque recuerden que los vasos sanguíneos están entre lo que se llama de las aranoides, y cuando la célula se encoge, van a estirar las meninges y pueden romper un vaso sanguíneo. Puede haber alteración del estado de conciencia, puede haber alteración inquietud, por la deshidratación de las neuronas y por reflexia, debilidad, fasciculaciones faciales, irritabilidad neuromuscular, convulsiones, incluso hasta el coma. Va a tener todo el cuadro clínico de la hipovolemia, como se había mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Y al inicio de esta. En todos los casos de sudoración excesiva, diarrea, diursia osmótica, va a dar la deshidratación del paciente. Para hablar de hipotonizar, lo contrario, cuando reduce la concentración de sodio, ahora es una disminución de la concentración de soluto osmóticamente activo que no cruza la membrana celular para ingresar a la célula. Y, como dijimos, el sodio siempre es responsable de la tonicidad, entonces aquí hay una hiponatremia. Y la concentración sérica del sodio es menor de 135 milicorrientes por litro, pero clínicamente se va a manifestar en el paciente cuando las concentraciones son menores de 120 milicorrientes por litro. Entonces, a diferencia de la hiponatremia puede estar asociada con tonicidad normal, puede estar elevada o disminuida. Entonces, aquí es importante, bueno, saber aquellas fórmulas que hablamos de tonicidad para considerar también nosotros las posibles causas de hiponatremia, ¿no? Porque esto es debido a los efectos que ejercen otras partículas osmóticamente activas presentes en el líquido celular, tiene de relevancia como un ejemplo la glucosa. En las hiponatremias verdaderas hay osmolaridad plasmática baja. Hay que tener en cuenta, porque si el sodio entre la fórmula que vimos, sodio y boom, el sodio juega un papel importante en la osmolaridad. Entonces, si la hormona está baja, es verdad solo si el sodio está bajo. Eso se llama una hiponatremia verdadera. Entonces, la hiponatremia tiene una clasificación. Puede ser pseudohiponatremia, hiponatremia ficticia o hipertónica, hiponatremia hipovolémica, hiponatremia isovolémica, hiponatremia hipervolémica. Realmente de todo esto la más común son las hiponatremias isovolémicas, ¿no?
La pseudohiponatremia se debe a la elevación de lípidos y proteína sérica que incrementa el volumen plasmático y reduce la concentración sérica del sodio. Este es más que todo un error de laboratorio, o sea que hace que se perciba que el sodio está bajo. Este problema que ya casi no se da, ya que se han mejorado las técnicas de laboratorio y ahora ya hay digamos, máquinas computarizadas que les permite pues ver solamente el sodio y excluimos la medición de lípidos y proteínas. Ahora se puede hacer ya muy específico ya las mediciones de estos componentes, ¿verdad? Por eso ya no se deben ver esto como un artefacto del laboratorio. La osmolaridad plasmática es normal, ¿verdad? Porque las proteínas y los lípidos contribuyen muy poco a la osmolaridad en este paciente. Entonces, estos pacientes de pseudohiponatremia salen como un sodio bajo con una osmolaridad normal. ¿Mm? Ahora, la hiponatremia ficticia o hipertónica. La presencia de solutos no permeables distintos al sodio como glucosa y manitol pueden producir hiponatremia ficticia o hipertónica. Y aquí la osmolaridad plasmática está elevada. O sea, que toca recordar que la glucosa y el manitol son dos sustancias osmóticas y atraen agua hacia el espacio vascular y diluyen el sodio. Se llama hiponatremia ficticia. Pero vamos a ver que estos dos componentes, la glucosa y el mannitol, son osmóticamente activos. O sea, movimos la fórmula, la glucosa está incluida en la fórmula de molaridad. Por eso, si la glucosa está alterada, puede ocasionar que se eleve la molaridad, pero el sodio va a estar bajo. Por el sodio está bajo porque está diluido por el agua que sacó la glucosa de la célula. Lo mismo hace el mannitol. Aquí en contraste con la cetohiponatremia, la concentración sérica baja de glucosa es un valor verdadero causado por la redistribución de agua desde el espacio intracelular al líquido intracelular. O sea, lo está diluyendo. Y los aparatos de laboratorio, pues sí, va a detectar un sodio bajo, pero por dilución. Aquí se produce una disminución aproximada de 1,7 milivalentes por litro de sodio plasmático por cada 100 miligramos por decilitro del aumento de la glucosa, de encima de lo normal. Hiponatremia, hipovolemia. Se caracteriza por P líquido isotónico de plasma. O sea, que se pierde agua con sodio, o sea, los dos se van. En este caso, la diarrea secretora, que es diferente de la diarrea osmótica. Recordemos que la diarrea osmótica son sustancias osmóticamente activas presentes en la luz intestinal que no se puede resolver. Entonces, es la función que hacen los enemas, ¿no? Y sacan bastante agua del intersticio para que llegue la luz intestinal y hablar de las heces, por eso quitar el estreñimiento. En cambio, las diarreas secretoras son sustancias que van a estimular las bombas de iones ahí en la mucosa intestinal y va a permitir paso de agua y electrolitos. Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿verdad? Perdón, la Vibrio cholerae, la cólera, esa hace este efecto. Entonces se pierde tanto electrolitos como agua. También puede ser por pérdidas renales por el uso de diuréticos, como la furosemida, que puede inhibir en la bomba de sodio-cloro, de sodio cloro y permite salida bastante de pérdida de sodio y agua en la orina, la insuficiencia suprarrenal y la formación de un tercer espacio. La hipovolemia hace que el riñón no pueda restaurar la concentración normal de sodio y la osmolalidad, debido a la disminución de la filtración glomerular, con incremento de la resorción tubular de sodio y una mayor resorción de agua por efecto de la vasopresina. O sea que ese efecto de la hipovolemia, ¿verdad? Porque reduce el flujo sanguíneo y altera su función. Hiponatremia isovolémica que se caracteriza por un incremento muy leve de agua libre, no lo suficiente para ser detectado clínicamente como edema. Vimos que tiene que estar de 2,5 a 3 litros eh, de agua en el intersticio para que se manifieste un edema. Aquí hay un leve incremento de agua, pero no va a llegar a ese nivel. Y se va asociado más a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética o SIAD. Que esto puede ser por tumores cerebrales o lesiones crónicas, tanto a nivel pulmonar como a nivel central. Entonces hay un pequeño retención de agua en los túbulos renales y una leve dilución del sodio. Como dice, se va a caracterizar por una orina concentrada y un plasma hipotónico, o sea, por un sodio diluido. Otra causa es la intoxicación hídrica aguda en pacientes con estrés o postoperados tratados con solución hipotónica, o sea, pacientes que beben con mucha agua, ¿verdad? En una psicosis hídrica, ¿verdad?
o postoperado, dice que se ponen soluciones con bajo contenido de sodio. La hiponatremia hiporvolémica que es debido a un exceso de agua y de sodio, donde el incremento de la primera va a superar a la del yodo. O sea que ambas sustancias se está ingiriendo por más agua. Se debe a una disminución del volumen circulante efectivo por acumulación esplácnico, disminución de la presión osmótica, plasmática por una hipoalbuminemia, como ocurre en el caso de síndrome nefrótico, que pierde bastante albúmina por los riñones. Bueno, como mencionaba aquí, cirrosis, insuficiencia cardíaca, problemas renales. Aquí se identifica por datos de expansión del volumen de líquido extracelular. O sea, vamos a ver edema. Hay una disminución de la unidad sérica y un aumento del volumen de líquido extracelular. El cuadro clínico, pues, se va a presentar cuando las concentraciones de sodio es menor de 120 milicolentes por litro. Las manifestaciones se relacionan con el desplazamiento del agua, del líquido intracelular, perdón, hacia el líquido intracelular. Recuerde que si baja el sodio en el espacio vascular, baja la osmolaridad. Pero la célula mantiene la osmolaridad normal, porque la membrana celular impide ese paso de soluto, mantener los solutos adecuados. Y es el agua el encargado de mantener el equilibrio osmótico, o sea, porque el agua pasa por la membrana celular con la finalidad de ir a disminuir al líquido intracelular. Y esto va a provocar, pues, obviamente, un edema cerebral, ¿verdad? Como dice, especialmente en la célula cerebral le va a hacer los cambios que va a estar provocando. Entonces ahí tenemos los síntomas, como notarán, de hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, cefaleas, va a haber calambres, fascículos musculares, debilidad en el paciente, letargia, confusión, convulsiones, coma, hiporreflexia. Y aquí termina la clase de trastornos líquidos y electrolitos.